por la prueba de Historia y Ciencias Sociales y Geografía de la PSU. Recibimos una denuncia en el DEMRE de una filtración, tal como hemos recibido varias otras denuncias previas y todas las hemos investigado antes de recomendar alguna acción. A esta hora habla entonces... Recibimos entonces esta denuncia, la investigamos como hemos investigado todas las otras denuncias y en este caso se comprobó que efectivamente se trataba de una de las formas que se iban a aplicar hoy día en la tarde. En cuanto tuvimos esa convicción de que era efectivamente una forma que de aplicarse invalidaba toda la prueba, nos comunicamos con el Consejo de Rectores y se decidió suspender la aplicación de la prueba de Historia. Las pruebas tienen 4 formas equivalentes, pero las formas comparten un número importante de preguntas porque es la forma de equiparar los puntajes para que signifique a igual desempeño se obtenga el mismo puntaje, aunque las pruebas, las formas sean distintas en su mayor parte. Comparten algunas preguntas, no todas, pero el número de preguntas es importante. De manera que quedaba invalidada completamente toda la prueba. No se podía aplicar la prueba a un sector de los estudiantes, aquellos que estuvieran asignadas otras de las formas, sino que había que invalidarla completamente. El Consejo de Rectores tomó esa decisión y por lo tanto nadie rindió, habían alumnos ya, de entre lo que nos demoramos en tomar las decisiones y informar, etcétera, habían ingresado alumnos ya a la sala y se les comunicó que la prueba de Historia no continuaba en algunos establecimientos y se suspendió la aplicación. No se suspende nada de la validez de las pruebas rendidas. Todas las pruebas rendidas son válidas y es un porcentaje muy importante que ha rendido pruebas, entre ellas las pruebas obligatorias. Yo podría leerles, si les interesa, los establecimientos afectados durante la prueba de matemáticas. Se agregaron 50 a los que ya habían sido suspendidos previamente. La jornada había empezado con el 85% de los establecimientos, pero la jornada de matemáticas de la aplicación de la prueba de matemáticas fue extremadamente dura, fue muy violenta. Los estudiantes que antes habían realizado manifestaciones en diversos establecimientos, como estos se fueron reduciendo, se concentraron en los establecimientos que sí rindieron la prueba. Y en esa oportunidad también, por ejemplo, aparecieron pruebas de matemáticas que se filtraron, pero muy al límite del comienzo de la prueba, con alumnos que ya están rindiendo en todos los protocolos respecto a cuál es el tiempo de exposición que invalida una prueba. Eso no se cumplió ni en la prueba de matemática ni en la prueba de ciencia y por lo tanto, si circulan folletos de matemática y de ciencia, eso no invalida esas pruebas. En cambio, la prueba de historia sí circuló un folleto completo de la prueba oficial con mucha anticipación e incluso circularon respuestas de esa prueba. ¿Cuántas personas estaban inscritas para rendir la prueba de historia? Sí. 202.124. ¿En cuántos colegios se suspendió la prueba de matemáticas hoy día? La prueba de matemáticas se suspendió en 50 colegios, además de los que... Leonor, ¿se sabe dónde? ¿Quién filtró la prueba de historia? Para tomar la medición, ¿no se ve cuestionado todo la medición? No se ve cuestionado. Las otras pruebas son válidas. En cuanto a otras filtraciones en otras materias, ¿descarta eso? Sí, las descartamos. Hemos investigado todas las... ¿Se ha logrado determinar la conocemos? ¿Se ha logrado determinar de dónde se filtró la prueba de historia? No se ha determinado, pero ya se habló con Carabineros porque Carabineros resguarda nuestro material, está presente en la custodia de las pruebas, no adentro de los locales, pero sí en todos los demás procesos y la denuncia se está estableciendo, se está recopilando en este momento la mayor cantidad de antecedentes para interponer formalmente la denuncia y se va a investigar como se investiga siempre. Ustedes entenderán que en una prueba de selección con tan altas consecuencias como la PSU, las medidas de seguridad son extremas y justamente por eso también los protocolos de cómo operar cuando ocurre una filtración son súper estrictos y nos obligan inmediatamente a iniciar la investigación y hacer las denuncias correspondientes. ¿La filtración se habría dado entonces en la cadena de custodia de la prueba? ¿Se van a determinar, dependiendo de lo que dice el Consejo de Rectores? El Consejo de Rectores en su reunión del 9 va a decidir cómo continúa el proceso. ¿Sí? ¿Qué medidas de seguridad fallaron?
Mire, Pero esto es una pregunta. ¿Qué medidas de seguridad fallar? Necesitamos saber esto. mire, las medidas de seguridad que tienen el DEMRE, Carabineros y todo son sumamente estrictas. Estamos en una contingencia social que el país conoce. O sea, en esas condiciones realmente a mí me parece que fue extraordinariamente bueno haber llegado hasta el punto que llegamos, con la cantidad de pruebas rendidas que tenemos. Era realmente muy difícil con colegios asaltados. Pero no se sabe quién filtró la prueba, eso sería muy importante aclararlo, saber desde dónde se filtró. No, por supuesto que hay que investigarlo, desde donde hay varias teorías, por supuesto, pero yo no voy a adelantar ninguna. En todo caso, es una filtración de bastante última hora, o sea, con material distribuido. No es una filtración que ocurre en etapas previas, sino que ya... No voy a seguir De contestando. 42.000 alumnos, ¿a cuántos pasamos entonces que quedan pendientes con el proceso de la revisión? Pendientes la prueba de historia, los 202.000, digamos, ellos no rindieron la prueba de historia, los otros siguen siendo los mismos. Por el lunes, pero la mañana con el colegio de matemática ocurrió la filtración, ¿esto pasó entonces con resguardo de Carabineros? Claro, pero, o sea, yo no voy a adelantar una teoría de dónde se filtró, porque podría arruinar la investigación, es mejor dejarlo hasta ahí, digamos. Sí sabemos que es con material distribuido. ¿De dónde? Pero no lo pueden revelar. O sea, tenemos algunos antecedentes que es preferible chequearlos y para eso hay se profesionales. investigación. Se aportan a la investigación. Las investigaciones son profesionales, no las hacemos nosotros. Nosotros denunciamos. A pesar, sí, lo último, a pesar... Sí, vamos. Pasemos a escuchar al rector. De historia, ahí escuchábamos a la directora del DEMRE, son 202.000 los estudiantes afectados. Bueno, nosotros queremos ciertamente reiterar que el proceso de admisión para el año 2020 continúa adelante, que las pruebas que se han rendido de conformidad con los protocolos que se han preestablecido tienen plena validez, que todos los estudiantes y todas las estudiantes que han rendido las pruebas van a recibir por lo mismo los resultados en las fechas comprometidas, y si hubiese alguna variación, obviamente eso se comunicará por los hechos sobrevinientes que hemos tenido en los días lunes y martes, ¿no? Pero es muy importante a las familias, muy importante a la opinión pública, el proceso de admisión del Consejo de Rectores del Sistema Único de Admisión continúa adelante. Ha tenido obviamente este hecho ciertamente grave que dará lugar obviamente a las investigaciones de carácter administrativo y de carácter jurídico penal, porque aquí hay obviamente perjuicios, daños y lesiones, desde luego al patrimonio público, porque el financiamiento de este sistema de admisión tiene comprometidos recursos públicos, en consecuencia es imprescindible que quede claro ante la ciudadanía y ciertamente ante todos los órganos del Estado, ante los órganos de control de la administración pública, cuáles son esas responsabilidades, y por lo mismo vamos a concurrir en su momento ante el Ministerio Público, ante todas las instancias jurisdiccionales que correspondan para que se hagan efectivas las responsabilidades, ya sean administrativas si son funcionarios públicos o de carácter jurídico penal, en el caso, digamos, de que haya un acto ilícito que constituya una de las figuras típicas que el Código Penal considera para este tipo de acciones. Es ciertamente un ilícito que no puede quedar en la impunidad y que nosotros tenemos el deber, por lo mismo, de investigar. El Consejo de Rectores se va a reunir, como habíamos dicho, el día jueves 9 en pleno, pero para mañana ha sido citado el Comité Ejecutivo para una reunión extraordinaria, porque un hecho como este, lamentablemente, ¿no?, introduce una urgencia que necesitamos por lo mismo aclarar y decidir. Queremos darles tranquilidad a las familias, a todos quienes no pudieron rendir estas pruebas y querían rendirlas y que no lo pudieron hacer por actos indebidos, injustos y desde luego ilícitos de parte de terceros que, recurriendo incluso a la violencia, impidieron
que estudiantes que querían ejercer un derecho no lo pudieran hacer. Nadie puede quedar, a nuestro juicio, indiferente ante ese hecho. No puede ser que finalmente sea la fuerza, la audacia contraria al ordenamiento jurídico, contraria a normas básicas de convivencia y de respeto, termine impidiendo un proceso como este. Por eso que reiteramos ciertamente nuestra voluntad de continuar con el proceso adelante para que ningún estudiante se vea perjudicado en el ejercicio de ese derecho. ¿Esta situación puede afectar invariablemente los puntajes de los que están rindiendo la PSU? Mire, esas son consideraciones de una complejidad técnica sobre la que no es bueno especular, ¿no? Es indudable que en todos los casos que se apreciaron perturbaciones ambientales que pudieran desde luego afectar el estado subjetivo de tranquilidad y de confianza que se necesita, en todos esos casos se suspendió y se fue muy estricto. Y por eso también ustedes pueden observar el número alto de locales en que ante la menor perturbación se procedió, digamos, a suspender, porque obviamente la igualdad de condiciones en el rendimiento forma parte de la idoneidad y de la integridad de este sistema de evaluación, así como también forma parte de la integridad, ¿no?, y de la confianza pública que merece y que siempre cuidamos para este sistema de admisión, que, verificado que se ha producido efectivamente una filtración de una de las formas de la prueba de historia, se ha procedido a que esa prueba no se pueda rendir, precisamente para que, conforme a una larga tradición, este sistema público de admisión dé garantía principalmente a todos quienes debe dársela, que son quienes hoy día iban a dar esa prueba y querían obviamente tener un puntaje en igualdad de condiciones. ¿Se pudo evitar esto? ¿Se pudo evitar esto? No. ¿Se pudo evitar? Mire, los ilícitos, desde luego, siempre pueden tener sujetos responsables, pero mientras usted no tiene hechos, no tiene conductas y no tiene antecedentes para imputar alguna participación, es irresponsable hacerlo. Lo que nos corresponde es recurrir, desde luego, a las instancias jurisdiccionales, a los órganos competentes, para que, aportando los antecedentes de que dispongamos, específicamente de que disponga el DEMRE, se pueda hacer las investigaciones, desde luego, hasta aclarar estos hechos, porque les corresponde. No es el DEMRE y no es el Consejo de Rectores finalmente quienes lleven adelante esa investigación. En un Estado de Derecho existen órganos que ejercen atribuciones de conformidad con el ordenamiento jurídico. Eso es lo que vamos a hacer, porque eso es lo que corresponde. Rector, perdón, ¿se puede garantizar la seguridad precisamente para los estudiantes que se vieron suspendidas su prueba para cuando se programe por parte del Consejo de Rectores? Bueno, vamos a hacer un esfuerzo, obviamente, porque con medidas extraordinarias se garantice, ¿no?, que los estudiantes que tienen que rendir las pruebas que hasta ahora no han podido rendir, lo hagan sin exponerse a la inseguridad y mucho menos, ¿no?, a la desconfianza o incluso a la amenaza de que fueron objeto en muchos casos por parte de quienes se llamaban o participaban de este boicot a la prueba de selección universitaria. ¿Se el proceso a la luz de toda la suma de los acontecimientos? A ver, nosotros precisamente hemos cuidado la integridad y la consistencia del proceso. Que terceros hayan recurrido a todo tipo de conductas para impedir que quienes estaban inscritos en estas pruebas pudieran rendir, que los locales dejaran de ser sitios que ambientalmente garantizaran las condiciones que se necesitan. Usted comprenderá, eso no puede poner en cuestión el proceso. Lo que pone en cuestión es más bien el estado de situación social y política que vive el país. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, eso es lo que ha dañado y lo que ha impedido a tantos jóvenes y a tantas jóvenes ejercer su derecho en paz y decidiendo por sí mismos, sin la imposición de terceros, mucho menos por la fuerza, como lamentablemente tenemos que ahora señalar. ¿Hubo coordinación con Carabineros para la realización de esta prueba? ¿Hubo seguridad a pesar de todo? Hubo coordinación con Carabineros, efectivamente, desde mucho antes, ¿no?, de que se tomaran las pruebas
a efectos de garantizar que hubiese la seguridad, la expedición en el acceso. Eso, como todos los años, se hace. Fuimos también explícitos, ¿no?, en que no queríamos sobrereaccionar con presencia policial a efectos de que cuando se va a rendir una prueba de este tipo, todos queremos evitar que se produzcan confrontaciones o que se provoque o que se incite finalmente a confrontaciones que dejan inmediatamente inhabilitado un local de rendición de prueba. Ese fue el esfuerzo. Si no fue entendido, lamentablemente, por muchos jóvenes o personas que no querían finalmente aceptar el hecho de que otros pudieran decidir por sí mismos o por sí mismas, eso es responsabilidad de esas personas y no del sistema de admisión del Consejo de Rectores. ¿Cuál es la fecha máxima? ¿Reaccionar? ¿No habrán subestimado el anuncio de protesta? No hubo ninguna subestimación, dado que las personas pudieron acceder sin ningún inconveniente. Lamentablemente, ¿no?, una vez que las personas ingresaron, ¿no?, cumpliendo con los requisitos de control de acceso, con sus tarjetas de identificación, con sus cédulas de identidad, entonces desde dentro se produjeron estos hechos. Ahora, evidentemente que en las próximas pruebas tendremos que tomar medidas que garanticen de antemano, ¿no?, un cerco de un perímetro protegido que permita, digamos, evidentemente impedir que acciones como estas, ciertamente ilícitas, ¿no?, terminen impidiendo a todos quienes todavía no han rendido sus pruebas, las puedan rendir en esas oportunidades. Doctor, ¿cuál es la fecha límite para reprogramar y que no se atrase todo el proceso? Mire, no tenemos fechas límites todavía predeterminadas. Lo vamos a hacer en función precisamente de consolidar los datos en cuanto a el número de alumnos que efectivamente debe rendir estas pruebas todavía pendientes. Entonces, por eso no tenemos esa información, pero la vamos a entregar a más tardar el día jueves, una vez que se apruebe el curso de acción que el Consejo de Rectores debe aprobar de conformidad con la reglamentación del sistema de admisión. Eso es. Muchas gracias. ¿Se va a repetir? ¿Anulada o tiene que darse? Esa prueba sigue pendiente porque no se rindió y forma parte del proceso de admisión, salvo que se adopte alguna decisión distinta por el Consejo de Rectores, pero hasta ahora, digamos, esa prueba sigue formando parte del sistema de admisión y son las universidades las que tienen que tomar la decisión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un bachillerato, otro sistema de admisión, una prueba. Mire, esos cambios están en marcha. Sin duda, a partir del próximo año se van a introducir cambios, pero claro, no lo queremos hacer sobre la base de ultimátum y menos de actos de fuerza. Gracias. Tanto los facsímiles de